Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todo depende en el lugar en que usted se encuentre. Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, siervo de Jesucristo, llamado a enseñar sobre el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios para la obediencia a la fe en todas las congregaciones del mundo por amor de su nombre. Hoy tenemos algo diferente. Hoy no traigo un estudio bíblico expositivo y quiero pedirles un gran favor. Mire el video completo, no lo deje a la mitad, por favor. Lo que vamos a revelar hoy, nadie nunca lo ha revelado. Si usted no lo puede ver hoy, póngalo en una pausa y continúe viéndolo más tarde u otro día. Pero por favor, mírelo completo, escuche el mensaje de Dios para usted. Es importante todo lo que el Señor tiene para usted en esta enseñanza. Hoy quiero compartir con ustedes, los santos del Altísimo, los que fuimos redimidos de entre la tierra de Egipto y trasladados a una tierra que fluye leche y miel. Los que hemos reconciliado nuestros pensamientos por medio del nuevo nacimiento con los de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Creador. Si usted todavía tiene una mente dividida, pensamientos independizados de su Creador, hoy tu Padre Celestial te hace un llamado al arrepentimiento y a la reconciliación con Él. Nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado un mandamiento, y es ir por todo el mundo y anunciar el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino. Amén. Conocido, ¿verdad?, como el Evangelio. Y a todos los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios, hacerlos discípulos. Y precisamente el mensaje de hoy lo vamos a empezar definiendo qué es un discípulo. Porque nuestro Señor nos ha enviado a crear o a preparar discípulos para el reino. ¿Qué es un discípulo? Bueno, un discípulo podemos decir que es un aprendiz, uno que sigue e imita a Jesucristo, uno que une su destino al de su maestro, uno que se compromete, se casa con él, se niega a sí mismo, toma su cruz al hombro para seguirle. Y tomar su cruz significa estar dispuesto a padecer por su Señor. Básicamente, estas características describen al verdadero discípulo de Jesucristo. Te pregunto, entonces, ¿estas características te definen a ti? ¿Te consideras un verdadero discípulo de Jesús? Porque si estas características no son evidentes en ti y en mí también, entonces no somos verdaderos discípulos de Jesús. Seremos otra cosa, pero no verdaderos discípulos de Jesús. Pero tranquilo, porque hoy vamos a aprender qué es un verdadero discípulo de Jesús. Escucha la enseñanza, medita en ella y toma la decisión de convertirte en un verdadero discípulo de Jesús. Ahora bien, el verdadero discípulo de Jesús
se embarca en el proceso de llegar a ser como Él, idéntico a Jesús en carácter, comportamiento, justicia y una vida recta y piadosa. Y hace de los intereses de su Señor los suyos propios. Eso es importante. Si pensamos en Jesús solamente como uno que nos hace el favor de salvarnos, tendremos un cristianismo flojo, débil y fracasado. Llamarnos cristianos y asistir a la iglesia, cantar un corito, leer la Biblia, predicar, diezmar, ofrendar y participar en las actividades de la iglesia no significa que somos verdaderos discípulos de Jesús. Se nos ha vendido una falsa creencia de que al usted haber levantado la mano y aceptar a Jesús como su Salvador, empezar a reunirse en una congregación, sentarse allí a escuchar todo lo que los predicadores traen, ya usted se ha convertido en un discípulo. Y no hay mentira más lejos de la verdad que esta, amados. Mi objetivo en esta enseñanza y a través de todas las enseñanzas que voy a traer es que el pueblo de Dios entienda primeramente qué es un verdadero discípulo. Si comprendemos quién es Jesús, nuestro amor, devoción y agradecimiento nos hará postrarnos a sus pies y entregarnos sin restricciones, sin reservas algunas. Dios exige una entrega total. Él nos redimió de la esclavitud del pecado, nos libró de la mano pesada de Faraón de Egipto, expió nuestros pecados, los perdonó, nos trasladó a su reino y nos sentó en el mismo trono de Jesús en los lugares celestiales. Él es nuestro Rey y Señor y nos comprometemos con Él para toda la vida. Ya usted no pertenece al reino de las tinieblas. Usted ahora pertenece al reino de Dios. Su vida, sus pensamientos, su comportamiento, sus decisiones ahora deben de ser conforme al reino de Dios en usted. Usted fue trasladado de la tierra de Egipto a la tierra prometida que fluye leche y miel. Esa tierra que fluye leche y miel es nuestra nueva mentalidad, una mentalidad de reino. Somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora le servimos como un esclavo a su amo. Aunque seamos uno con Él, le servimos porque lo amamos. Nos saca de la tierra de Egipto para ser nuestro juez, Salvador y Señor. Seguir a Cristo significa amarlo, adorarlo, obedecerlo y estar continuamente conectado con Él. Alabarlo y procurar que todos nuestros conocidos, si es posible, predicarle el mismo mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino que nos predicaron, y entonces hacerlos discípulos de Jesús. Y aunque sé que para muchos esto es algo difícil de hacer, para mí fue y es todavía algo difícil de hacer. Sin embargo, me esfuerzo por enseñar eso mismo que he aprendido de la palabra de mi Señor y de otros. Discípulo es uno que ha oído con fe el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino, ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y que ha creído que en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Dice Pablo que ese será salvo. Ese tiene el potencial de crecer como un discípulo verdadero, discípulo de Jesús. El simple hecho de
Usted levantar la mano y confesar a Jesús no lo hace un discípulo, amados. El discipulado es un proceso de crecimiento continuo en el conocimiento de Dios. El discipulado consta de dos etapas. La primera es teórica. Necesita ser enseñado en toda la revelación bíblica y en todas las profecías. Y la segunda etapa es la práctica. Poner en práctica todo lo que va aprendiendo sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Básicamente, esto es lo que debemos de conocer acerca del verdadero discípulo de Jesús. Esto es lo básico. Sin embargo, el discipulado no termina aquí, amados. Esto básico es la leche. Cuando usted sea destetado, entonces empieza una nueva etapa de crecimiento en el conocimiento de Dios Padre y del Hijo. Teniendo, ¿verdad?, esto claro, vamos a dar inicio a nuestra enseñanza de hoy, la cual hemos titulado, agárrese, el quinto evangelio. Adelante con el mensaje de hoy. Ok, según los masoretas del Nuevo Testamento, solo existen 4 masoretas o evangelios, ¿verdad?, como lo conocemos. Sin embargo, existen otros evangelios que no fueron seleccionados por los padres de la iglesia intencionalmente. Hablamos del evangelio de Felipe, de Tomás y de Judas. Hay otros más, pero no me interesan. Los evangelios de Felipe y Tomás son muy interesantes, de los cuales he aprendido mucho, pero no es de estos evangelios que quiero hablar. Existe un evangelio particular que pudiéramos llamarlo el evangelio de los evangélicos, el quinto evangelio. ¿Por qué el quinto evangelio, amados? Si usted es de los que sigue nuestros estudios bíblicos, entiende la definición de evangelio según el contexto judío. Voy a explicar por encimita lo que significa evangelio. El término griego usado para masoret, que es el término hebreo correcto para referirse al mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino anunciado por los profetas. El término griego usado es euangelion, traducido al español como evangelio, que significa, como todos conocemos, buenas noticias. Ese es el significado de evangelio. ¿Cuál es el problema que encontramos aquí? Que el significado de masoret y evangelio no armoniza, no es el mismo, porque los profetas nunca profetizaron acerca de buenas noticias. Si mi hijo viene y me dice, papi, tengo un evangelio para ti, tengo una buena noticia para ti, me aumentaron el salario, y esa definitivamente es una buena noticia. Pero si esa buena noticia no se especifica con claridad y se define cuál es la buena noticia, entonces esa buena noticia puede ser cualquier buena noticia. Pero los profetas no profetizaron de cualquier buena noticia. Los profetas en todos los libros profetizaron acerca de la redención de todo Israel, entiéndase, toda la humanidad y el establecimiento del reino. Si usted, cuando habla del evangelio y lo habla dentro del contexto judío, entonces usted habla del verdadero evangelio profetizado por los profetas en las escrituras antiguas. El evangelio o el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino no nace en Cristo. El evangelio se cumple o se hace una realidad en Cristo. Espero que entiendan el concepto
de evangelio según el contexto judío. Los profetas no profetizaron para nosotros los gentiles, profetizaron para los hebreos, los judíos. Sin embargo, los profetas profetizaron para los judíos sin saber que nosotros, los gentiles, también estábamos incluidos en el plan de redención de Dios. Ahora, eso es otra cosa. Digo esto para que empecemos a comprender las escrituras, amados, y empecemos a renovar nuestras mentes, nuestro pensamiento por medio de la palabra de Dios. Y dicho sea de paso, toda palabra de Dios es mandamiento, es ley. Amén. Teniendo esto claro, al igual que el punto del discípulo, continuamos con la enseñanza de hoy. El quinto evangelio. La razón por la que llamamos la enseñanza de hoy el quinto evangelio lo descubriremos a lo largo de todo el estudio de hoy, de toda la enseñanza. La base bíblica en la cual fundamentaremos la enseñanza de hoy es Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? En nuestro idioma castellano sucede algo interesante con la palabra Señor. Usamos esta palabra para dirigirnos tanto a un ser humano como a Jesús. Decimos Señor Cáceres, Señor Vigorox, Señor Jesús. La palabra Señor, traducida del griego Kyrios, en el Nuevo Pacto significa dueño, amo, autoridad máxima. El preeminente, el que está por encima de todos los demás. En este contexto es que usamos en el Nuevo Pacto la palabra Señor. Por tanto, no tiene el mismo significado que cuando decimos Señor Cáceres, que es solamente un título o un término de respeto. Ahora bien, en el Imperio Romano se usaba la palabra Señor para el emperador, porque le asignaban divinidad y era el amo. Los esclavos también usaban esta palabra para referirse a sus amos. El amo era un Kyrios, pero el emperador era el Kyrios, es decir, era el Señor. Los funcionarios de Estado y los soldados se saludaban diciendo César es el Señor. Y la respuesta habitual era sí, César es el Señor. Amén. César es el Kyrios, significa el amo, el dueño, la primera autoridad. Es decir, que no hemos sabido hacer distinción entre Señor Cáceres y Señor Jesucristo. Ahora bien, esta falta de distinción ha provocado la pérdida del verdadero concepto o significado de la palabra Señor. Por otra parte, en inglés, en cambio, la palabra Señor para una persona es Mister, pero para Jesús es Lord. Entiendo que estamos claros en esto, todos deben de saber esto. Sin embargo, en inglés también se le da el título de Lord y Lady a personas de la aristocracia inglesa, por lo que ya se ha vulgarizado la palabra Lord en inglés también ha perdido su verdadero sentido, el verdadero significado. Amén. Los creyentes del primer siglo comprendían bien el significado de la palabra Kyrios y Jesucristo era su Kyrios o su Señor. Por tanto, el César no era el Señor para ellos. Cuando un soldado le decía, César es el Señor, el creyente le respondía, no, Jesucristo es el Señor. Por supuesto, esto le creaba dificultades y persecuciones oficiales de parte del imperio. César sabía que los cristianos, y quiero abrir un paréntesis aquí, ya que el término cristiano no existe en el Nuevo Pacto. Lucas es el que relata que en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Sin embargo, debemos de entender quiénes llamaron
a los discípulos cristianos. Pablo nunca llamó a los discípulos cristianos, ni él mismo nunca se autoconsideró cristiano. Pero esto lo voy a explicar más adelante. Y cierro este paréntesis. Entonces, decíamos que César sabía que los creyentes en Jesús, los verdaderos discípulos de Jesús, estaban totalmente comprometidos con otra autoridad y que si tenían que elegir, optarían sin duda por Jesús, aunque le costara la vida. ¿Estaremos dispuestos a perder la vida por confesar a Jesús? Amén. ¿Usted está dispuesto a hacerlo? Pregunto, si usted se encontrara en una situación estrecha para escoger obedecer a Cristo o al anticristo, ¿a cuál de los dos usted obedecería? Y esta pregunta la hago para que mediten en la respuesta, porque vienen tiempos de camino en los cuales enfrentaremos esta decisión. Y si usted y yo no permanecemos firmes, manifestando el testimonio y la fe de Jesús en nosotros, el anticristo se sentará en el trono que ocupaba a Dios en su corazón y será su Dios. Esto lo vamos a explicar detalladamente en el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses, que viene de camino pronto. Amén. Entonces, para los creyentes, Jesucristo era más que su padre, que su madre, que su esposa, que sus hijos, sus casas, sus tierras, antes que sí mismo y, por supuesto, antes que el propio César. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Ama usted a Dios de esta manera? ¿Está usted dispuesto a dejar madre, padre, hijos, hermanos por seguir a Jesucristo? Piénselo bien. Meditemos muy bien sobre nuestros caminos. Pensemos en algo. ¿Cuál sería la actitud de estos primeros creyentes? Su actitud decía: César, tú puedes contar con nosotros, pero cuando lo que nos manda está en contra de lo que Jesús nos manda, obedeceremos a Él y no a ti. Amén. Y César le preguntaría, ¿por qué? Y ellos le responderán, porque Él nos redimió del poder del pecado, nos libró del yugo de Faraón, nos sacó de la tierra de Egipto y nos trasladó a una tierra que fluye leche y miel, algo que tú no puedes hacer. Por lo tanto, le debemos entonces nuestras vidas. Él es el primero, es el Señor, es Dios, es nuestra máxima autoridad. Entonces, no es de extrañarse que un César celoso hiciera perseguir y matar a los cristianos. Fíjate que César no los obligaba a cambiar de religión, sino a negar a Jesús. César permitía otras religiones en su imperio, todas las que tú quieras. Pero ¿cuál era el problema con eso? Que los seguidores de Jesús no tenían una religión, sino una adhesión, algo, mejor dicho, que estaban adheridos a la persona de Jesús, estaban unidos, uno, quien era su verdadero emperador o rey. Y ahora podemos entender que César tenía celos de Cristo. El porqué, ¿verdad?, de las persecuciones y de la matanza. El evangelio del reino de Dios no es el evangelio que nosotros mismos hemos creado, sino el verdadero Masoret revelado por Pablo como el evangelio del reino. Ese evangelio nos enseña que Cristo es el rey,
que en este momento es la autoridad máxima sobre nosotros. Jesús es el eje de nuestra redención sobre el cual gira toda nuestra vida en el reino. Él es nuestra cabeza, nuestro esposo, la piedra angular, el edificio de la salvación. El evangelio es la buena noticia de la promesa de redención y el establecimiento del reino futuro anunciado por la ley y los profetas. Amén. Una promesa basada en la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios, la cual es por medio de la fe en su Hijo, el cual es Dios Padre, o el cual Dios Padre lo ha hecho Señor y libertador, o Cristo como es traducido. El Padre le dio al Hijo la autoridad máxima hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Amén. Sin embargo, en estos tiempos finales, más que nunca, amados, hemos venido comiendo y bebiendo otro evangelio, mucho más centrado en nosotros que en Jesús. Un evangelio que lo presenta como Salvador, sanador, prosperador, pero no como Señor. La gente se acerca entonces a ver qué le puede sacar a Jesús, qué va a recibir de él, en vez de acercarse para poner toda su vida en sus manos. De esta manera, Jesús es nuestro siervo y tiene que darnos y hacer todo lo que le pedimos. Nosotros somos los señores y entonces pues él viene a ser nuestro siervo. Decimos, Señor, dame esto, dame aquello, bendíceme, sáname, prospérame, dame un mejor trabajo, haz que me aumenten el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le suena algo familiar? Si usted quiere saber un poco más, basta con ir a un culto de oración y escuchar las oraciones con sus largas listas de pedidos para darse cuenta de que tratamos a Jesús como si fuera nuestro sirviente. El evangelio o buenas noticias que se predica hoy desde el púlpito a la gente dice, el Señor te va a dar esto y te va a dar aquello. Estamos anunciando un evangelio de ofertas. El predicador dice, señores, acepten a Jesús como su Salvador, como su sanador. Cuando escucho este llamado, me tengo que preguntar, ¿dónde en la Escritura Dios nos envió a invitar a personas a aceptar a Jesús? ¿Dónde? ¿Cuál fue el primer mensaje que Juan el Bautista predicó? Juan predicó arrepentimiento. Jesús igualmente predicó el arrepentimiento. El mensaje de Jesús fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Punto. Jesús es el reino de los cielos. Él es el mismo reino. Pedro en su primer discurso, cuando los judíos le preguntaron, hermanos, ¿qué hacemos ahora? Pedro les dijo, arrepiéntase de sus pecados. Y Pablo en Atenas predicó y enseñó que Dios manda, no invita, sino que Dios manda con autoridad a que todo hombre se arrepienta. Entonces, el llamado no debería de ser aceptar a Jesús, sino arrepentirse, entregarse a Jesús, entregarle sus vidas a Jesús. Porque el que pierde su vida en Cristo es el que la halla y no al revés. No es tanto que nosotros aceptemos a Jesús, sino que es Él quien acepta nuestro arrepentimiento y nos perdona. No somos nosotros lo que elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Fíjate hasta qué punto hemos llegado, que algunos hasta dan la idea de que si se hacen cristianos, le están haciendo un favor a Jesús o al pastor.
Una de las estrategias usadas por muchos líderes y pastores para que la gente acepte a Jesús es prometerles esas cositas que las gentes quieren oír. Apelan a sus intereses y no a los intereses del reino de Dios. Si nosotros, como líderes, simplemente presentamos a Jesús solo como Salvador, sanador, solucionador de todos nuestros problemas, y que si nos portamos bien, cuando muramos, Él nos va a llevar al cielo. Amados, ese no es el evangelio del reino de Dios que nuestro Señor Salvador Jesús, el unigénito de Dios, predicó y enseñó. Ese es el evangelio del reino del hombre, el cual Él mismo ha estructurado conforme a sus necesidades y conveniencias. Hablan de un reino en los cielos, una enseñanza que contradice lo que el mismo Jesús predicó. Jesús nunca nos envió a preparar gentes para enviarlas al cielo cuando mueran. Esa es una herejía total. Jesús predicó el reino de los cielos, es decir, para que lo entendamos en una manera sencilla, porque todavía las congregaciones viven en un jardín de infantes tomando leche en biberones. Es decir, un reino bajo las leyes de Dios, no un reino bajo las leyes de los líderes, un reino en una tierra y unos cielos nuevos. Pero de este reino de Dios, nosotros continuamos hablando más adelante. Amén. Ahora bien, cuando nos reunimos en el templo, se puede notar quién es el centro. Y algo que debemos de entender, la disposición del mobiliario, los bancos, púlpitos, parlantes, programas, es para el hombre. Son recursos que Dios nos ha provisto para llevar a cabo una santa adoración con reverencia, veneración y alabanza, con el único y exclusivo propósito de agradar a nuestro Dios. Amén. Cuando vivimos agradando a nuestro Dios en toda justicia, Él nos revela su voluntad. Sin embargo, cuando escuchamos muchos de esos sermones que están preparados, no tanto para hablarnos de la voluntad de Dios para nosotros, sino para suplir las necesidades del ser humano, gran parte de ellos cargados de emociones para manipular a la congregación. No es que Dios no quiere suplir nuestras necesidades, pero Jesús dijo bien claro: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Pero nosotros estamos haciendo precisamente lo contrario. Nosotros ponemos los caballos detrás del carro. Le estamos dando más importancia a nuestras necesidades y hemos rezagado a un tercer plano la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Y esto que voy a decir se lo digo con todo el amor de Dios en mi corazón para ustedes. Por favor, recapacitemos, repensemos la manera en la que estamos practicando la justicia del mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino. No es que el reino no esté establecido en nosotros, porque Lucas nos revela que el reino de Dios se encuentra dentro de nosotros. Amén. Cada vez que una persona escucha el mensaje de redención, se arrepiente y cumple con todo lo que ya debemos de saber, el reino de Dios se revela en el corazón de ese individuo. Ese individuo es trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Amén. Por tanto, ahora esa nueva vida
debe de ser conforme al reino de Dios o conforme al Espíritu. Y esto se los digo desde lo más profundo de mi corazón. Meditemos muy bien nuestra manera de vivir. Ahora bien, si nos entregamos totalmente a Cristo para amarlo, servirlo, adorarlo, agradarle y anunciarlo a los perdidos, olvidémonos de nuestras necesidades, porque Él las suplirá por añadidura. Recordemos que Él es la conciencia de nuestro ser. Somos uno en Él. Esa verdad fue la que Jesús transmitió por medio de su mensaje. Y agárrense con lo que voy a decir, porque con nuestros himnos ocurre lo mismo. El hermano o la hermana se para al frente a cantar: oh Cristo mío. Error. Cristo no es ni suyo ni es mío tampoco. Somos nosotros los que somos de Él. Vamos a comenzar a corregir. Dice: mándanos lluvias copiosas, Dios manda tu gran poder, y todos unidos en la fiesta. Es Cristo quien nos va a servir. ¿En serio? ¿Cristo nos va a servir a nosotros? ¿Es acaso Jesús nuestro sirviente, amados? Nuestras mentes han sido conformadas con un concepto totalmente en rebeldía con la palabra de Dios, que la palabra que Dios nos revela. Nos ha moldeado con una falsa idea de salvación, de adoración, de santidad y de justicia. No hemos hecho ni siquiera el esfuerzo, el mínimo esfuerzo por escudriñar la Escritura como el mismo Señor nos mandó. Hemos violado los textos, hemos abusado de ellos y todavía cantamos: ¿es Cristo quien nos va a servir? La gran mayoría de nuestros himnarios están llenos de himnos centrados en nosotros mismos. Yo, de mi parte, recogería todos esos himnarios y los revisaría uno por uno y arrancaría todas las páginas de toda esa basura que contamina la alabanza y la adoración de nuestro Dios. Debemos de comenzar a darle la verdadera alabanza y adoración a nuestro Dios. A ser como David, un hombre que nos revela su corazón por medio de la alabanza y la adoración a su Dios. Pablo nos exhorta en Colosenses 3 a cantar con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dios quiere crear en nosotros un corazón recto, un corazón que lo adore en espíritu y en verdad, un corazón manso y humilde como el de Cristo. Pero es que todavía no hemos descubierto cabalmente que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Eso lo contamos en Romanos 11:36. Quizás si estuviéramos más centrados en Dios y sus intereses, las necesidades de esta vida no serían suplidas sin que las prediquemos, ni siquiera las tendremos que pedir. ¿Y qué decir de nuestras oraciones? Señor, bendice mi hogar, bendice a mi esposo, a mi hijo, a mi gatito, al perro. Por amor a Jesús, amén. ¿Le suena algo familiar? Bueno, esa oración es por amor a nosotros, no por amor a Jesús, amados. No nos confundamos. Algunas veces usamos las palabras apropiadas, pero con una actitud incorrecta, equivocada. Tratamos a Jesús como la lámpara de Aladino de las 1001 noches, pensando que si lo frotamos, recibiremos todo lo que nosotros queremos. No es de extrañarse que Karl Marx llamara a la religión el opio de los pueblos. ¿Por qué el señor Marx pensaba eso? Este individuo percibía que nuestro evangelio con frecuencia promete una vía de escape de los dolores y de las necesidades del hombre.
Y aunque la percepción del señor Max pudiera estar correcta, no porque fuera cierto, sino porque es lo que muchas veces manifestamos al mundo. Pero Jesucristo no es un opio, Él es el Señor. Una vez Dios nos ha persuadido con su fe y recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios mediante Jesucristo, debemos negarnos a nosotros mismos, vivir para Él y entregarnos de alma y cuerpo a hacer su voluntad. Felipe nos enseña que si queremos conocer al Padre, debemos de conocernos a nosotros mismos. Jesús enseña en Juan 17 que la salvación es conocer al Padre, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo al que el Padre ha enviado. Es así como nos salvamos de nosotros mismos. Nos salvamos de ese saboteador gemelo nuestro que tenemos en nuestro interior, cuyo objetivo es sabotear todos los planes del Creador para bendecir nuestras vidas. Amén. Nuestros enemigos son los de la casa, y esa casa es nuestro corazón, y esos enemigos son nuestro sistema de creencias. Un sistema de creencias contaminado con la comida y el vino de Babilonia. Entonces, si Jesús es el Señor, nosotros somos sus siervos. Si Él es el Señor, cuando nos habla, le tendremos que obedecer, sin cuestionar, sin dudar y con fe. Él nos ordenó hacer todo lo que Él os ha mandado. Amén. Tan sencillo como eso. Perdón. Si nuestros pastores hubieran sido amenazados por la policía y por el sumo sacerdote, tal como ocurrió con los apóstoles, que les prohibieron hablar de Jesús so pena de ser encarcelados, nosotros hubiéramos orado de la siguiente manera: oh Padre, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor. Amén. Ten piedad de Pedro y de Juan. No permita que los soldados nos hagan algún mal. Por favor, danos una vía de escape. No permita que suframos. Oh Señor, mira lo que nos están haciendo. Míralo. Deténlos. No dejes que nos hagan daño. Note el centro de gravedad de nuestras oraciones. Nosotros, Pedro, Juan, que no nos hagan daño, que no suframos. Pero cuando leemos la oración que hicieron los primitivos cristianos, cuando fueron amenazados de persecución, en el capítulo 4 de los Hechos, no oraron así. Fíjense, o mejor dicho, fíjense cuántas veces los apóstoles dijeron tú en vez de nosotros. Al enterarse de la persecución prometida por las autoridades, oraron de la siguiente manera, y vamos a leerlo. Hechos 4, 24, 31. Y ellos, habiendo oído, alzaron la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano
para que se hagan sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, esto no es una cuestión de semántica, sino de actitud. Nuestras oraciones son cuídanos, ayúdanos, protégenos. También yo muchas veces lo he hecho. No lo estoy criticando. Pero no es suficiente cambiar el vocabulario. Debemos de pedir que Dios tome nuestro cerebro, que lo lave con un detergente, que lo cepille bien fuerte y que nos lo vuelva a colocar en una manera distinta de la posición previa que teníamos. Todos nuestros sistemas de valores tienen que ser cambiados, hermanos. Si queremos reinar, tenemos que cambiar nuestro sistema de valores. ¿Quién es el Señor? ¿Quiénes son los siervos? ¿Y quién le da las órdenes a quién? ¿Cuál es el centro de gravitación de nuestras oraciones? ¿Nosotros o Dios? ¿Dios existe para nosotros o nosotros para Dios? En la Edad Media, la gente creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de ella. De igual manera nosotros pensamos que somos el centro y que Dios Padre, Jesucristo y todos los ángeles giran alrededor nuestro. ¿Para qué? Para darnos todo lo que nosotros queramos, para todo lo que nosotros pedimos. ¿Cuán equivocados estamos, amados? Perdón, Dios es el centro. Nosotros somos sus siervos. Nuestro centro de gravedad debe de cambiar. La imagen del Hijo debe de ser construida en nosotros y no lo contrario. Él es el sol y nosotros debemos hacer su voluntad, no es la nuestra. Pero muchas veces no es fácil cambiar esa actitud equivocada, de verdad, hasta que la iglesia no deseche ese otro evangelio que está bebiendo, ese quinto evangelio. No podrá construir el carácter del Hijo en ella. No podrá ser uno con el Padre y por tanto no podrá reinar ni en este siglo ni en el reino futuro. Porque para reinar en el reino futuro, primero debemos de reinar en el reino actual. Aún nuestra motivación para la evangelización gira en torno al hombre. El Señor nos envía a predicar el mensaje de la promesa de redención y el reino de Dios. También nos ha mandado a amar a las almas perdidas, pero siempre la motivación debe de ser hacer la voluntad de Cristo y extender su reino. No predicamos a las almas solamente porque están perdidas, sino porque esa es la voluntad del Padre y la del Hijo, porque así lo pide Dios y Él es el Señor. Para que nuestra predicación sea fructífera, debemos hacer bajo la guía del Espíritu, con humildad y con obediencia. Obedeciendo a Jesús, las almas perdidas serán ganadas, amados. Pues no se trata de nosotros, sino del Espíritu obrando y persuadiendo a las almas por la fe y traerlas al arrepentimiento. Ahora bien, este evangelio, el cual llamamos el quinto evangelio, está centrado en el hombre. Y eso lo veo en casi todas las congregaciones que visito. Algo bien sencillo que he visto. Cuando el predicador apela a las emociones de la congregación, la intención en la mayoría de los casos es para que lo reconozcan como el gran predicador, como el gran hombre de Dios. La gente lo admira y lo alaba. ¡Qué tremendo mensaje! Es poderoso. ¿Qué pensaría Pablo si estuviera ahí? Entonces,
tenemos los evangelios, según Mateo, según Marcos, San Lucas, San Juan, y el evangelio según los evangélicos. Y este último es el más popular, de todos. Este evangelio se basa en versículos entresacados de aquí y de allá de los 4 evangelios. Hacemos nuestros todos los versículos que nos gustan, los que nos ofrecen y nos prometen algo, como Juan 3:16, Juan 5:24 y otros. Y con esos versículos formamos un sistema de teología, ignorando los textos que nos confrontan con las demandas de Jesucristo. Pregunto, ¿quién nos autorizó para presentar solamente un lado de los dichos de Jesús? ¿Quién nos autorizó a ofrecerlo como Salvador personal en vez de presentarlo como el Señor? Supongamos que en una boda, al llegar el momento de pronunciar los votos, el novio dice ante el altar, acepto a esta mujer como mi cocinera personal. Y no me cabe duda, la menor duda, de que la mujer diría, un momentito, ¿pienso cocinar? Sí, pero no voy a ser su mucama, sino su esposa. Él tiene que darme su amor, su corazón, su casa, su talento y su todo. Pues lo mismo es verdad respecto de Jesús. Sí, Él sana y salva, pero no podemos separar a Jesús en secciones y tomar solo lo que nos gusta de Él. No podemos aceptarlo como Salvador personal sin aceptarlo como Señor. Ya hemos aprendido que Dios es la conciencia de nuestro ser. Cuando estamos conscientes de esta verdad en nosotros, entonces entenderemos que Dios es nuestro soberano, nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. Ok. Muchas veces somos como los niños cuando se les da una rebanada de pan con dulce. Se comen el dulce y vuelven con el pan para que le demos más dulce. Volvemos a ponerle más dulce. Se lo comen otra vez y nos devuelven el pan para que le pongamos más dulce. Jesús dijo a las multitudes, ustedes me siguen por el dulce, o sea, ¿verdad? Por los milagros y las sanidades, pero yo soy el pan de vida. El que no me come a mí no tiene vida. Este pan de vida viene con mucho dulce, pero la vida está en el pan, no está en el dulce. Es necesario que comamos el pan. Si Él nos da el dulce, bien. Si no nos da el dulce, también. Pero si tenemos el pan, lo tenemos a Él, y lo tenemos todo. Ahora bien, quiero hacer una pregunta para que mediten. ¿Qué sucedería si en el Congreso de Teología de su denominación llegaran a la conclusión de que después de la muerte no hay nada y que con ella termina todo? ¿Cuántas personas seguirían asistiendo a la iglesia después de un anuncio de esta naturaleza? ¿Qué usted cree que diría la gente? Si con la muerte termina todo, ¿para qué entonces ir a la iglesia? Y la pregunta es, ¿quiénes son los que vienen por lo que Él es y no por lo que Él da? Y es muy lamentable decir que esas personas van a la iglesia por el dulce, para ser sanados, para escapar del castigo de la ira de Dios, y esperan ser salvos y reinar con Cristo en su manifestación. Sin embargo, amados hermanos, no quieren rendir su corazón a Cristo, no quieren negarse a sí mismos, ni obedecer los mandamientos de Dios. Y quiero abrir un paréntesis para explicar, luego de haberlo explicado varias veces en anteriores estudios, lo que aprendimos acerca de la salvación. Esta verdad revelada en la Escritura
es importantísima que la iglesia esté muy consciente de ella. Porque una de las teologías estructuradas por este quinto evangelio es precisamente la teoría de la salvación. Han estructurado un plan de salvación que está diametralmente en contradicción con la salvación que enseñaron los profetas Jesús, Pablo y los apóstoles. Totalmente. ¿A qué salvación es a la que se refiere la Escritura? Porque a mí nunca nadie me ha explicado de qué Dios me salvó, o por lo menos la salvación que revela la Escritura. Una salvación que es totalmente opuesta a la salvación dogmática que se enseña en nuestras congregaciones. Nunca nadie se sentó conmigo luego de mi conversión a Cristo para explicarme lo que había acontecido conmigo. Nadie nunca me explicó acerca de mi nueva posición en Cristo. Nunca nadie se sentó a explicarme acerca de la nueva vida que recibí en Cristo, cómo vivirla y de lo que debería de esperar en el camino. En fin, nunca se me explicó nada. Y esto mismo que yo experimenté como nuevo convertido a Cristo, es lo mismo que millones de creyentes nuevos convertidos a Cristo están experimentando actualmente. Y no solamente nuevos convertidos, sino que millones de cristianos no conocen la salvación bíblica actualmente. Y mucho menos se les enseña acerca del reino, ni sobre qué reinamos. No sobre quiénes, sino sobre qué reinamos. ¿Por qué sucede esto, amados? Porque la mayoría de nuestros líderes tampoco saben. La gran mayoría de nuestras congregaciones carecen de discipulado, carecen de estudios expositivos, carecen de enseñanzas profundas, de exégesis profundas. Pero sí encontramos cientos de predicaciones cargadas de emocionalismos. Porque eso, desafortunadamente, es lo que le gusta a la gran mayoría en las congregaciones. Entonces, debemos preguntarnos, ¿de qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Y cómo Dios me salvó? Ninguna de estas respuestas me fue enseñadas por mis líderes eclesiásticos. Y lo mismo pasa hoy. Amén. Pablo dice que recibimos la salvación. Fuimos salvos. ¿De qué fuimos salvos? ¿Del infierno o de qué? Porque la gran mayoría de nuestros líderes enseñan la salvación del infierno. Esta es la respuesta que muchos dan por su ignorancia del conocimiento de la Escritura. Si usted es un maestro, un pastor, un evangelista, un líder, un ministro de Dios, y usted no sabe contestar esta pregunta, entonces, con todo el respeto que usted se merece, tengo que decirle que debe de reconsiderar lo que usted está enseñando. Debe de repensar e inquirir en la Escritura, y por medio de la sabiduría que Dios ha puesto en usted, el discernimiento y el entendimiento, y ver si todo lo que usted ha aprendido y enseña está de acuerdo con lo que la Escritura enseña. Y tengo que decirle que al momento de usted hacer este análisis, tiene por obligación tirar a la basura todo eso que le han enseñado y empezar desde cero a escudriñar las Escrituras profundamente. Eso es lo que llamamos desaprender para volver a aprender. Necesita un formateo de su disco duro. Esto es una sugerencia
pero usted toma la decisión. Les recuerdo que todos somos responsables de las consecuencias de nuestros actos y sobre ellos todos tendremos que dar cuentas. Y vamos ahora a hablar un poco acerca de qué fuimos salvos. Pablo dice que fuimos salvos de la ira de Dios. Y este es un principio que todos debemos de entender. La salvación y la ira están estrechamente ligadas a nuestras acciones. No se pueden separar. Es como la acción y la reacción, la causa y la consecuencia. La obediencia trae salvación, la desobediencia trae ira, castigo, causas y consecuencias. La ley de la siembra. Amén. Entonces, si siembras obediencia y cosecha entonces salvación, siembra desobediencia y cosecha ira o castigo. Tan sencillo como eso, amados hermanos. Y espero que hayan entendido esto. Es decir, que no solamente fuimos salvos de la ira, sino que también fuimos liberados del yugo del sistema babilónico, un sistema que nos tenía cautivos. Pero Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva a esa cautividad que nos tenía cautivos. Y a cambio nos dio dones. Y no solamente a nosotros, sino también a los rebeldes para que habite Jehová entre ellos. No lo digo yo. Eso lo dice Dios en el Salmo 68, 18. Un salmo que nos revela algo grande que más adelante quiero explicar. Y esta liberación a la que recibimos es por fe. ¿Libres para qué? Fuimos libres para conocer a nuestro único y verdadero Dios. Libres para conocer a su Hijo. Libres para recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios. Y libres para obedecer, alabarle, poner en práctica el testimonio y la fe de Jesús. Y enseñarle al mundo todo lo que Dios ha hecho en nosotros y un largo etcétera. Y lo podemos resumir en libres para reinar. Y todo lo que ese reino implica conforme a lo que ya yo he explicado. No lo voy a volver a explicar. Ok, ahora bien. ¿A cuál ira mejor dicho, ¿a cuál ira de Dios? ¿A cuál ira se refiere Pablo? ¿La ira de Dios es para destruirnos o para purificarnos? ¿Por qué Dios está airado con la humanidad? Bueno, dice el Salmo 7:11 que Dios está airado contra el impío todos los días. Y el mismo Isaías 34 dice que Jehová está airado contra todas las naciones. Y no es capricho mío. La misma palabra lo está revelando. La razón por la cual Dios está airado con la humanidad la encontramos en todos los libros proféticos. Todos los profetas, inclusive en el tiempo de Moisés, que es donde encontramos por primera vez. Pero esta ira no la vamos a tocar en este estudio, es una cosa aparte. Porque en el desierto encontramos la razón por la cual Dios está airado con esta humanidad rebelde desde el principio. Eso lo encontramos en el desierto. Solo, ¿verdad? Quiero aclarar la enseñanza de la salvación. Y con esta corta explicación, pues no termina todo, porque el concepto de la salvación abarca un estudio muy amplio. Y con esto, ¿verdad? Quiero cerrar el paréntesis y continuamos con el quinto evangelio. Solamente quería hacer una aclaración. Ahora bien, el día de Pentecostés, después de que Pablo concluyó su sermón, estamos dentro del contexto del señorío de Jesús. Pedro dijo con toda claridad, Hechos 2:26, y vamos a leerlo.
Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Es decir, que cuando los oyentes comprendieron que Jesús era en realidad el Señor, se sintieron profundamente conmovidos. ¿Cuál fue la reacción de estos judíos? Enseguida preguntaron a Pedro: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? La respuesta fue, y vamos a leer el verso 38 para explicar algo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En este verso encontramos la clave de la salvación. 3 principios bíblicos para la salvación. Pero no voy a entrar en estos principios. Usted debe de saber identificarlo, ¿verdad? Sin embargo, en este verso hay una expresión que ha sido muy mal interpretada por nuestros teólogos del Quinto Evangelio. Y me refiero a la parte en la que Pedro dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Siempre en mis estudios les recuerdo que si queremos entender los textos bíblicos, descubrir su verdadero significado, es necesario usar la metodología correcta, la hermenéutica, la exégesis bíblica y la analogía del texto. Son herramientas creadas para ayudarnos a descubrir el verdadero significado de los textos. Pero sobre esas herramientas tenemos al Espíritu de Dios obrando en nosotros y dándonos dones para que esa interpretación sea la verdadera correcta. Dice el Salmo 37:4 que si logramos reconciliar nuestros pensamientos con los de Dios, entonces Dios concederá los deseos de nuestro corazón. Esa es la promesa de Dios para todos aquellos que nos deleitamos a nosotros mismos en Dios, en Jehová. Sin embargo, no hemos sabido interpretar esta promesa de Dios para nosotros. Muchos que han leído este texto solamente se enfocan en que Dios concederá los deseos de nuestro corazón, porque esos hermanos son los que buscan a Dios por lo que Él les puede ofrecer, no por lo que Él es. No hemos entendido que esta promesa de Dios es una de las más poderosas que revela la Escritura. Cuando nosotros buscamos a Dios por lo que Él es y no por lo que Él nos puede ofrecer, entonces los deseos que yo tenga en conocer a Dios por medio de su revelación será una realidad en nuestras vidas, en mi vida. ¿Por qué? Porque los deseos de Dios es revelarte por medio de la Escritura todo aquello oculto que a simple vista, leyendo, no lo puedes percibir. Esto es lo que llamamos teología profunda. Eso es comer alimento sólido. Esa teología es precisamente la que Pablo recibió de parte de Dios cuando se fue a Arabia. Pablo, por medio de la Escritura, recibió revelaciones que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo. Eso se logra por medio de la meditación, contemplación y visualización en la palabra de Dios. Esta metodología es única y no la vamos a encontrar escrita en un libro de hermenéutica, porque esa es una revelación sobrenatural de Dios en el corazón del hombre. Si logramos integrar esta metodología en nuestro corazón,
seremos verdaderamente libres, seremos verdaderamente sus discípulos, porque conoceremos la verdad. La hermenéutica nos ayuda a interpretar la leche, lo que ya está revelado a simple vista en la Escritura. Pero el alimento sólido es lo que está oculto en la Escritura, cuya interpretación viene exclusiva de Dios a los que están conscientes de que Dios y Él son uno. Y aunque sé que en la mayoría de nuestras congregaciones se ha interpretado que el bautismo en agua es como un complemento fundamental de la salvación. Eso es lo que yo entiendo. Hemos malinterpretado el bautismo de Jesús, o mejor dicho, la purificación en agua de Jesús, la cual era una tradición entre los judíos. Rito. Esta purificación tenía el propósito de purificarse antes de entrar a la presencia de Dios. Y esto lo encontramos en el tabernáculo de Moisés. Pudiésemos decir que este rito era para limpiarse de todas sus impurezas o mundanidades antes de presentarse a la presencia de Dios. Juan expresa que él bautizaba para arrepentimiento. No dice que el bautismo o la purificación en agua es para salvación. Esa es una interpretación que desvía al creyente de la verdad de Jesucristo. Amén. Jesús no tenía que bautizarse o purificarse ni arrepentirse, por cuanto en él no había pecado. Sin embargo, cumplió el rito, porque era parte de la ley. Continuamos. La pregunta es, ¿cómo podemos relacionar el bautismo o la purificación de Jesús con la iglesia? Y quiero que presten atención a lo que voy a explicar. La Biblia, la Escritura, tanto la antigua como la nueva, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que conozcamos al Padre, el verdadero y único Dios, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, porque esa es la vida eterna. Amén. Todos sabemos que en el Mesías se cumple toda la ley de Moisés, incluyendo todos sus ritos, tipologías, los salmos y los profetas. Entonces, si la purificación en agua era parte de los ritos tipológicos de Jesús, la realidad de todo, ¿cómo pretendemos seguir con ese rito? Y esta pregunta quiero que la analicen cuidadosamente, mediten en ella y busquen la guía de Dios para que tengan la correcta interpretación. Porque si ese rito era de la ley, ¿cómo todavía lo queremos seguir practicando? ¿Sabe usted por qué? Porque ese rito fue integrado en el catolicismo romano. La iglesia reformada la heredó y la iglesia contaminada e influenciada con la comida y el vino de Babilonia simplemente también la ha integrado en su doctrina. Y no tan solo integrado, sino que la ha hecho parte de su doctrina y complemento de la salvación. El hecho de que Cristo haya procedido a bautizarse o a purificarse ha cumplido por nosotros esa purificación. Y aclaro para que, ¿verdad?, no haya duda. El bautismo en agua o la purificación es tipo del arrepentimiento. Ya no practicamos ese rito porque ahora el arrepentimiento es espiritual. Es una actitud del corazón. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de agua y del Espíritu, se refería a que tenía que arrepentirse y cambiar su forma de pensar. Eso es arrepentirse. Eso es nacer de nuevo. Amén. Jesús no se refiere al rito,
Jesús se refiere a esa actitud rebelde del hombre. Recordemos que el ministerio de Jesús pertenece al antiguo pacto y no al nuevo. La muerte de Jesús cumple el antiguo pacto, porque sin muerte del testador no puede haber herencia. La resurrección de Cristo da inicio al nuevo pacto, da inicio a la herencia. Por tanto, ese viejo rito ya no es necesario, porque el mismo Juan dijo que detrás de él viene uno que es más poderoso que él y nos bautizará o nos regenerará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, el que se arrepienta de corazón es bautizado en Espíritu Santo y fuego. Amén. Ese bautismo es el que Pablo revela en Romanos 6. No se refiere a un bautismo en agua, hermanos. Por tanto, cuando Pedro manda a esos judíos que creyeron a bautizarse, no significa el rito en agua, sino que significa arrepentimiento del corazón para que sus pecados sean perdonados y reciban el don del bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de Pablo en Romanos 6, bautizados en Cristo. Lo que sucede es que la expresión de Pedro, bautícese en el nombre de Jesús, es el que ha traído tanta confusión. En la Escritura, cuando se habla del nombre de una persona, ese nombre encierra todo el carácter, la personalidad de esa persona. Entonces, bautícese en el nombre de Jesús es una expresión o un modismo que nos ilustra el carácter de Jesús en el hombre. Bautizarse en ese nombre es como decimos hoy, conviértete a Cristo o en Cristo. Esta verdad es la que es revelada por Dios. Una verdad que no está clara a simple vista como la leche, sino que necesita revelación sobrenatural como la comida sólida. Amén. Si nosotros continuamos en el jardín de infantes, alimentándonos con leche y no botamos el biberón, nos destetamos y empezamos a comer alimentos más sólidos, nunca podremos entender lo que Pablo o a lo que Pablo les fue revelado cuando estaba en Arabia. Entonces ya hemos aprendido a qué bautismo es al que Pedro se refiere. En el nuevo pacto, el rito del bautismo o purificación en agua se hace una realidad cuando nos arrepentimos y somos bautizados en el Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Continuamos con el texto. Amén. En Romanos 10:9, de acuerdo con muchos teólogos del quinto evangelio, encontramos resumido el evangelio de Pablo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tan sencillo como eso. Es decir, que con el simple hecho de usted confesar algo y creerlo, ya usted con eso se ha ganado lo celestial, ha heredado el reino. Si usted es un estudiante o un maestro de la palabra de Dios comprometido y usted tiene algo del conocimiento de Dios, usted debe de usar su inteligencia y darse cuenta de que con solo eso no alcanzamos la salvación si lo tomamos literalmente. ¿Se equivocó Pablo? No, Pablo no es, Pablo está correcto. Los que hemos malinterpretado lo que Pablo dijo somos nosotros. Por tanto, este texto es otro de esos que necesita comida sólida para poder interpretar lo que Pablo nos quiere revelar. Por tanto, ese texto no podemos tomarlo literal, porque el mismo Jesús en Juan 17 revela que la salvación, la vida eterna es que conozcan al Padre, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. La pregunta es,
¿quién contradice a quién? ¿Pablo a Jesús o Jesús a Pablo? Jesús, como hombre, es nuestro Salvador. Pero el nombre de Jesús, y cuando hablamos del nombre en la Biblia, simboliza el carácter de la persona, las características que definen a esa persona. El carácter de Jesús es el mismo carácter del Padre y es el carácter o la imagen del Hijo que Dios quiere ver manifestada en usted y en mí. Y ahora bien, ese nombre, ese carácter es el que le da la herencia de Jesús. Es decir, que esa herencia es que lo hace Señor y heredero de todo. Y por consiguiente, y esto es extremadamente importante que la iglesia entienda, ese nombre, ese carácter es también el que hemos heredado. Si ese carácter no es formado en la iglesia, ella no reina. Y quiero aprovechar para explicar otra cosita relacionada al carácter de Dios en nosotros. Pablo, en su carta a los Efesios, nos revela que el Padre, o que el poder de Dios, el mismo poder que habita, que operó en nosotros, sentó a Cristo en los lugares celestiales y sometió todo señorío, todo poder, todo dominio y todo principado bajo los pies de Cristo. Y dice que el Padre puso a Cristo por cabeza de nosotros, la iglesia, que somos su cuerpo. Y lo explico para que podamos entender. El poner a Cristo como nuestra cabeza significa que todo el carácter, la personalidad, la divinidad, la justicia y la fe de Jesús habita en nosotros. Cristo ha venido a ser nuestra conciencia, nuestra vida, nuestra mente, nuestra justicia y nuestra fe. Pero tenemos que sujetarnos a Cristo para que esa cabeza sea una realidad en nosotros. Entonces, ese carácter, ese nombre que es sobre todo nombre, es Señor. Por tanto, si una cosa es cierta, también la otra es cierta. Ese señorío es también heredado en nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar ese quinto evangelio? Si leemos en Lucas 12:32, dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre daros el reino. Este es un versículo muy conocido. En ocasiones he predicado sobre este contexto y está subrayado en casi todas las Biblias. Pero, ¿qué dice el versículo que sigue, el 33? Vendan sus bienes y denos a los pobres. Sin embargo, amados, este texto no está subrayado en ninguna Biblia. Nunca he escuchado ni un estudio bíblico basado en este texto. Ni siquiera yo lo he hecho. Sin embargo, está revelado en la Escritura para enseñarnos a nosotros. Tan sencillo como eso. Este texto aparentemente no está considerado en el quinto evangelio según los evangélicos. El versículo 32 forma parte de nuestro quinto evangelio, pero el 33, aunque es también un mandamiento muy claro y específico de Jesús, lo ignoramos por completo. Ahí usted va conociendo el quinto evangelio. Bueno, ya con este video último terminamos esta enseñanza. Jesús nos mandó no matar. Jesús nos mandó amar a nuestro prójimo. Jesús nos mandó a compartir nuestras posesiones con los necesitados. Aunque en el mundo moderno, con la seguridad social, la jubilación, los seguros médicos, etcétera, etcétera, las cosas pues son diferentes. Sin embargo, todavía hay muchos pobres a nuestro alrededor y debemos de compartir lo que somos
Y pregunto, ¿quién es el que decide cuáles mandamientos son obligatorios y cuáles son opcionales? ¿Lo decide Dios, la Biblia, los hombres o quién? Porque en el quinto evangelio encontramos algo muy extraño. Enseñan algunos mandamientos obligatorios como no beban vino, eso es obligatorio. Y otros opcionales como amen a sus enemigos. Hay algo que no armoniza. Pero ese no es el evangelio del reino, amados. Encontramos una serie de enseñanzas adoptadas como consecuencia de la unión del Imperio Romano con la religión cristiana auspiciada, ¿verdad?, por el emperador Constantino en el 325 después de Cristo. Y aunque no voy a discutirlas en esta enseñanza, pero en el estudio de doctrinas que matan en las congregaciones, que ya salió la semana pasada, hablo detalladamente, o mejor dicho, voy a hablar detalladamente de esa falsa doctrina que han invadido nuestras congregaciones por medio de este quinto evangelio, según los evangélicos. Amén. Los cuales han desviado a la iglesia de la obediencia a los mandamientos de Dios. Voy a mencionar las más populares. Y aunque no se limitan a ella, pero para que creamos conciencia acerca de ellas y podamos tomar las acciones pertinentes para detener estas falsas prácticas en la iglesia. Mira, les recuerdo que el objetivo de esta enseñanza es concientizar a la iglesia del Señor. No es para contender, no es para destruir, no es para socavar las enseñanzas de nuestras congregaciones. No es eso. El propósito es edificar, facultar y construir el carácter de la iglesia por medio de la verdad revelada en la Escritura. Busque una libreta y un lápiz para que tome nota. La primera y la más popular es la vida en el cielo y la vida en el infierno. La segunda, el lago de fuego, una falsa interpretación de esta simbólica revelación. 3. La muerte eterna de todos los malvados quemándose en el infierno. Amén. Este quinto evangelio ni siquiera ha leído a los profetas. Sin embargo, han creado su propia escatología fuera del contexto bíblico. 5, ¿verdad? La iglesia reemplaza a Israel. Otra falsa interpretación de la escritura, la cual se origina también bajo el emperador Constantino. 6, ¿verdad? El milenio que revela Apocalipsis 20. No es que el milenio sea falso, sino la falsa interpretación escatológica del quinto evangelio referente a esto. 7. El rapto o el arrebatamiento. No es que el arrebatamiento sea falso, sino la falsa interpretación escatológica que este quinto evangelio ha desarrollado de esta enseñanza. Todas estas falsas enseñanzas y otras más que no he mencionado serán traídas al descubierto durante la serie que hemos titulado Doctrinas que matan en las congregaciones. Amén. Y con esto sí doy por terminado la enseñanza de hoy. El quinto evangelio. Espero en el Señor que esta enseñanza haya traído luz al corazón de todos ustedes, mis hermanos en Cristo. El propósito de Dios por medio de estos estudios y enseñanza es que los redimidos de Jehová sean bendecidos por medio de su palabra, de su verdad. Estamos viviendo los tiempos del fin. Me parece a mí que estamos viendo la última generación. Estamos viviendo en la sociedad previa a la manifestación del Señor. Una sociedad que el mismo Jesús comparó con la sociedad previa al diluvio en los días de Noé. Una sociedad moralmente corrompida. Una sociedad donde la liberación sexual, la liberación femenina, donde la depravación sexual ha alcanzado el seno de todos nuestros hogares. El homosexualismo, lesbianismo,
las prácticas inmorales, las orgías en los burdeles masculinos, en los burdeles femeninos, las orgías y toda depravación sexual ha permeado nuestra sociedad. Y la iglesia no se queda atrás. El menú inmoral, depravado, idólatra que el sistema babilónico ha puesto a la intemperie, a la luz de todos, inclusive nuestros niños, juveniles y jóvenes, estamos viviendo en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde desde los pequeños hasta los más grandes, todos son partícipes de toda esta inmoralidad, depravación, injusticia, maltrato, indiferencia, idolatría entre todos nosotros, los unos con los otros. Y para serles honesto, que la iglesia no predique en este tiempo no me preocupa mucho, porque Jesús dijo que nuestra predicación en el último tiempo es para testimonio contra los pecadores. Lo que sí me inquieta es que la iglesia sigue los pasos del mundo. En el libro del profeta Oseas, Dios enfrenta un problema. Dice que Israel se fue detrás de otros dioses, buscando fuera de ellos lo que ya estaba en ellos. Y Dios dice, está bien, váyanse detrás de sus dioses. Pero Dios exclama, Jerusalén, aún viendo lo que Israel hizo, que abandonó el pacto, se fue detrás de sus dioses y vio el castigo como consecuencia de haber abandonado el pacto. Y Jerusalén, la ciudad escogida por Dios para poner su nombre en ella, hizo lo mismo que Israel. Y dijo Dios que Jerusalén había hecho peor que Israel, porque Jerusalén había conocido a Dios. Pero los asirios lo conquistaron, lo sedujeron, y Jerusalén también fue cautiva por los babilonios. Iglesia, es que no hemos entendido el mensaje de Dios para nosotros por medio de Oseas. Jerusalén es tipo de nosotros. Dios nos está revelando de antemano nuestro comportamiento, nuestra desobediencia, nuestra idolatría. Repensemos nuestra manera de vivir, de pensar, de caminar. Solamente un remanente de la iglesia será salva de la ira de Dios. Solamente lo que hayamos conocido al verdadero y único Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, heredaremos la vida eterna. Juan 17:3. No te pierdas nuestra próxima enseñanza, la cual titularemos El Evangelio del Reino. Vamos a ir a hablar de lo que es el verdadero del rey, el verdadero reino. El verdadero reino que Jesús enseñó, que Jesucristo, Pablo y los apóstoles enseñaron. Si este video ha sido de su bendición para todos, les exhorto a compartirlo con todos sus contactos, grupos en WhatsApp, Messenger y en todas las partes. Síganos en YouTube, Facebook y Rumble. Suscríbase a nuestro canal y apriete la campanita en nuestro canal de YouTube y apriete la campanita para que YouTube le informe de todos nuestros videos que subimos semanalmente. Gracias a todos por su patrocinio, gracias por formar parte de esta gran familia de Biblia Estudio TV. Gracias por permitirnos entrar a sus corazones. Que la paz, el amor, la santidad, la justicia y la perfección de Dios conformen el carácter de cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.